Un saludo, bienvenidos a mi canal, las charlas de Asar. Mi nombre es Asar Fernán Rodri, escritor y divulgador de la historia de Compostela. Es un hecho veraz que en pleno siglo XV el Cabildo de la Catedral de Compostela continuaba contratando de forma asidua los servicios de un capador. Entiéndase por capador la persona que se dedicaba a extirpar testículos. Esta práctica tan insólita, llevada a cabo en el interior de la catedral, tiene su cabal explicación y, para aclararla, navegaremos en el tiempo 3 o 4 mil años hacia atrás para encontrarnos con los eunucos. A nadie hoy, en sus cabales y con un mínimo rasgo de sensibilidad humana, se le pasaría por la cabeza la ocurrencia de mutilar severa e irreversiblemente a un niño, y menos a un hijo, para obtener algún beneficio económico o de otro orden con esa acción. Y sin embargo, durante mucho tiempo hubo familias que encontraron en ello una pingüe fuente de ganancias y hasta el encumbramiento social. En Grecia, Roma y en algunas otras civilizaciones como la islámica posterior a estas dos, se sometía a algunos niños esclavos a la extirpación de los testículos con el fin de destinarlos al cuidado de los gineceos o del harén, en los que vivían las mujeres apartadas de otro contacto varonil que no fuese el de sus maridos o señores. Los eunucos, palabra griega que significa los guardianes del lecho, formaron en esas naciones una clase de la que no solo se nutrían esas guardias mujeriles, sino que escalaron puestos de más responsabilidad en los palacios regios y señoriales, llegando a ser algunos de ellos primeros ministros, consejeros áulicos y generales de los ejércitos. Se consideraba siempre que su obligada dejación del trato con las mujeres les hacía prestar una mayor y constante atención a las otras tareas que se les encomendaba. La milenaria historia de la música en la Catedral de Compostela, es decir, de su vida misma, pues la catedral no tenía otra razón de ser que la de cantar las alabanzas divinas y rendir culto solemne a Dios y a su apóstol Santiago. Tuvo, tres momentos de extraordinario esplendor. El primero, en la segunda mitad del siglo XII, cuando, como culminación del impulso dado por el obispo Selmírez a su catedral, esta se convirtió en uno de los centros creadores e interpretadores de música más avanzados de toda Europa, quedándonos como restos representativos de aquel esplendor esas dos joyas que son el Códice Calistino, con la primera polifonía artística que jamás se haya creado,
y el pórtico de la gloria, con la más rica, completa y perfecta representación de instrumentos musicales de Europa del siglo XII. El segundo tuvo lugar en el último cuarto del siglo XVII, con Fray José de Baquedano como maestro de capilla, cuando la exuberante estética barroca produjo en la catedral compostelana maravillosas obras de arte musical, no inferiores a las arquitectónicas, y que van desde el refinado bel canto de las lamentaciones solísticas del gran maestro compostelano hasta sus espectaculares villancicos policorales a 12 y más voces en 3 o más coros, y tiene uno a 10 y 6 voces en 5 coros, colocándose cada uno de esos coros en un lugar distinto del interior de la catedral, logrando, con la conjunción de todas aquellas masas corales que se respondían unas a otras de extremo a extremo del templo, logrando, una estereofonía natural que por fuerza tenía que resultar impresionante. El tercero tuvo lugar en la segunda mitad del siglo XVIII y primeros años del XIX, con los dos grandes maestros de la capilla compostelana, el italiano Buono Chiodi y su sucesor, el madrileño Melchor López, con sus composiciones escritas para las más variadas formaciones corales e instrumentales, pero siempre de una belleza y calidad exquisitas. En este periodo, la orquesta alcanzó su mayor desarrollo histórico y los cantores, venidos no solamente de todas las regiones de España, sino incluso con una importante colonia de extraordinarios cantores italianos, alcanzaron alturas profesionales y artísticas pocas veces vistas en una catedral española. Las capillas musicales fueron un instrumento que contribuyó a la creación y difusión de la música durante el Renacimiento en España. Aunque de origen remoto en el tiempo, durante los siglos XV y XVI alcanzaron su mayor esplendor como institución, de forma que prácticamente cada catedral tenía su propia capilla para apoyar musicalmente los actos litúrgicos y los eventos de carácter religioso. Una capilla musical básicamente es un conjunto de cantores compuesto por niños y adultos, orientado a la interpretación de música polifónica vocal bajo la dirección de un maestro y con el apoyo de un organista. La música que se interpretaba en las celebraciones religiosas, especialmente en aquellos templos de mayor relevancia y no menos rentas, como es el caso de la Catedral de Compostela, tenía tras de sí la capilla musical, toda una estructura jerarquizada formada por músicos, cantantes o instrumentistas, que con el tiempo llegaría a tomar el nombre del espacio de encuentro utilizado para sus ensayos, siendo ese lugar una de las capillas del templo. De esta manera,
La vida musical religiosa girará en torno a la capilla musical, la cual tiene su origen en la Schola Cantorum de Roma, datada allá por el siglo VI, y que estaba destinada a la interpretación del canto gregoriano. Y al frente de estas capillas está el maestro. Él será el encargado de componer la mayoría de la música religiosa. Para ostentar dicho rango, los maestros debían superar exigentes pruebas selectivas o adquirir un afamado prestigio a través de sus obras. Ocupar dicho puesto suponía aceptar la responsabilidad de la actividad musical de la sede eclesiástica que tuviese a su cargo en todas sus facetas, compositiva, interpretativa y docente. La música servía de reclamo para atraer al público a los templos, hecho del que eran plenamente conscientes los más altos niveles de la jerarquía eclesiástica y causa por la cual los buenos maestros de capilla eran tan valorados, pero a la vez presionados en sus obligaciones. Así pues, al adquirir la condición de maestro de capilla, si bien suponía gozar de un elevado reconocimiento, por otro lado, se asumía un cargo de máxima responsabilidad y exigencia, tanto organizativa como creativa, y del cual dependía todo un colectivo de intérpretes. El funcionamiento interno de las capillas de música pasaba siempre por el estamento inicial, que era el de los mozos de coro. Los aspirantes a este puesto debían pasar un examen en el que el maestro de capilla estimaba la valía de los pretendientes atendiendo a sus conocimientos y a sus cualidades musicales. Esta prueba la realizaban a una edad temprana, entre 6 y 8 años. Los mozos de coro vivían bajo la tutela del maestro de capilla, el cual se encargaba de su manutención y educación. En contraprestación, estos niños hacían función de monaguillos, participaban en el canto y también se les asignaba la limpieza del coro, pues no debía ser éste limpiado por mujeres. Su instrucción no solo se centraba en su formación vocal, sino que estaban sometidos a un denso programa educativo en el que recibían clases de latín. Se les instruía en la escritura y la lectura, en gramática y en el estudio del contrapunto. El número de mozos de coro seleccionados en cada catedral no era fijo, sino supeditado a la situación económica de cada cabildo o a las exigencias de la capilla musical correspondiente. En la capilla de la Catedral de Compostela, el número de 6 era el más corriente o el ideal, lo que justificaba el nombre de seises que se le daba a estos niños. Muchas veces son hijos de servidores de la propia catedral, como campaneros, pertigueros o músicos ministriles. Otros tantos
están emparentados con los abastecedores del cabildo, rentistas o criados, sin excluir a labradores y artesanos que veían así aliviada su economía personal y su prestigio con la estancia de sus hijos en el coro catedralicio. Puesto que el único condicionamiento inmediato era la posesión de buena voz para cantar, las posibilidades eran iguales para todos los aspirantes, con la estimable perspectiva de que un puesto entre los infantes de coro suponía un porvenir prometedor, a juzgar por los hechos conocidos y la constatación histórica de que los grandes compositores de la música han sido antes mozos de coro. El ámbito de las voces del coro cubría el registro del cuarteto vocal básico, integrado por el tiple, tenor, barítono y bajo, para cubrir la voz superior y ante la prohibición de la participación de mujeres en el culto litúrgico y en los coros, se recorría a los falsetistas, los cuales eran cantores especializados en los registros agudos de la voz, que venían a sustituir las voces femeninas que, como digo, tenían vetado su participación en los coros. Pero el cabildo de la Catedral de Compostela tenía predilección por los niños castrados y llegó a convertirse en una costumbre, entre otras razones porque el niño castrado podía permanecer en el coro hasta 12 o 13 años, que es el tiempo que podían mantener la voz sin cambios. Y es que la castración conseguía conservar la voz de la niñez con la capacidad pulmonar de un adulto. La castración era el único modo de conseguir tesituras próximas a las femeninas. Es bien sabido que la voz infantil aguda se mantenía en la edad adulta si a los muchachos se les estripaban los testículos en la infancia. La castración se hacía antes de llegar al cambio de voz de la pubertad. Con ello, la laringe no se modificaba y conservaba la tesitura de timbre agudo. El Cabildo de Compostela no escatimó ni esfuerzos ni gastos para mantener su capilla de música al más alto nivel. El prestigio que había alcanzado en Europa había que mantenerlo a toda costa. El fin justificaba los medios. O quizás vendría aquí mejor aquella frase de Napoleón: triunfad siempre, no importa cómo, y siempre tendréis razón. Digamos que el Cabildo compostelano postergó a un segundo plano la moral y la ética y se pasó por el forro el tremendo dolor físico y psicológico de aquellos niños inocentes. Esta costumbre de la castración de los testículos, que había nacido en España y en la Catedral de Compostela había tenido su máximo apogeo, pasó a Italia, en donde los niños castrados
recibieron el nombre de castrati. En el primer tercio del siglo XVII se produce la aparición en los escenarios operísticos y en los recitales palaciegos de la primera figura de este género, el castrati Baldassare Ferri, que entusiasmó con su voz a los auditorios cultos y populares de su tiempo, y en especial a personajes de tanta alcurnia como el emperador de Austria, Leopoldo I, y a aquella extraordinaria y sorprendente mujer que fue la reina Cristina de Suecia. Precisamente fue la categoría de estos admiradores que propició de ahí en adelante el interés de las cortes europeas por aquellos singulares cantantes que irrumpieron de forma, podríamos decir que apoteósica, en el mundo musical, hasta llegar a la proscripción papal de León XIII. Van a transcurrir casi 3 siglos, durante los cuales la castración de niños con voz privilegiada iba a ser una práctica frecuente también en Italia. Pero, sin ninguna duda, el más célebre de todos los cantantes castrati italianos, por sus excepcionales condiciones musicales, fue Carlo Broschi, conocido mundialmente como Farinelli. La figura de este castrati tiene para España una singular importancia, puesto que buena parte de su vida y de su actividad artística transcurrieron en nuestro país, y a él o a su influencia se debieron algunas de las creaciones culturales de la época, y hasta influyó de manera harto singular, pero efectiva, en la trayectoria vital de 3 reyes españoles: Felipe V, el primer Borbón, Fernando VI y Carlos III. El dicho popular "mentras capo non asubío" sitúa los chifres en manos de los capadores, y más tarde el mismo instrumento será copiado por los afiadores, que le darán el nombre de apito. Con estos nombres conocemos en Galicia las seringas o flautas de pan, instrumento muy antiguo que se encuentra en los 4 continentes. Su asociación con los capadores tiene una curiosa razón. En la Edad Media, los enfermos que tenían piedras en la vesícula biliar eran intervenidos en una operación denominada la talla, en el sentido de talar, cortar. Esta intervención quirúrgica la llevaban a cabo los capadores, y durante ella siempre se tocaba una seringa, pues se pensaba que su sonido protegía contra las infecciones que tan frecuentemente acontecían después de este tipo de operación, que normalmente acababan con la muerte del enfermo. Precisamente esta posibilidad de deceso explica que los chifres
de los capadores gallegos presenten muchas veces tallados una cabeza de caballo. La presencia simbólica de este animal en la operación de vesícula tiene el sentido de conducir el alma del difunto al otro mundo, pues este animal es, en muchas tradiciones, entre ellas la nuestra, un psicopompo, el que lleva y trae las almas al más allá. Modestísimo instrumento es el chifre, que el hidalgo Don Quijote de la Mancha le sonaba a música cortesana y a más de uno le recordaría el fatídico corte y el día aciago en que perdió la capacidad de procrear, acaso por mantener una voz aniñada que ni mucho menos en todos los casos acababa siendo lo suficientemente de provecho como para ganarse la vida de cantor. Mozos de coro, a quienes de por vida hubo de estremecer el timbre afilado de este instrumento musical, cortante, acerado, incisivo, cual la cuchilla que normalmente seguía a su sonido. El 27 de noviembre de 1952 llegó a la aldea de Faramontaos, en la provincia de Ourense, un curioso viajero. Recorría el mundo coleccionando canciones, recogiendo los sonidos populares y la voz de la tierra y de sus habitantes para que no se perdieran. Venía de Texas, Estados Unidos, era musicólogo y se llamaba Alan Lomax, hoy reconocido mundialmente por su contribución a la música. Como hiciera Robert Capa en sus fotografías o Hemingway en sus novelas, Lomax recorrerá España inmortalizándola en un álbum de postales sonoras. En la aldea orensana de Faramontaos recogió el sonido de un chifre que hacía sonar precisamente un capador ya retirado. El americano queda cautivado por su melódico sonido y toma varias muestras. Cuando años más tarde se editó el álbum sonoro de Galicia, en la cubierta figuró, por su expreso deseo, la foto del capador que había conocido en Faramontaos y del que había grabado los sonidos de su chifre. Pero lo curioso de esta historia es el destino que tendría aquella melodía que el capador le había tocado con su chifle. Al cruzar el charco de vuelta a América, llegó a oídos del genio musical del momento, el trompetista y compositor de jazz Miles Davis, inspirándole T. Pan Piper. Bueno, en mi inglés no es el correcto, ya lo sé. Un tema, digo, de jazz enigmático y exótico que conserva el fondo de hipnótica e insistente llamada.
El sonido de este disco de Miles Davis es suave y melódico, a base de notas cortas, tendente al lirismo y a la introspección. Es decir, que el simple sonido de un chifre tocado por un capador ourensano inspiró una pieza a uno de los más grandes compositores de jazz, como fue Miles Davis. Bueno, hasta aquí la charla de hoy. Espero que les haya gustado. Nos vemos en la próxima charla. Muchas gracias por su atención. Que tengan un buen día.